queridos amigos. Soy Victoria Martín y quiero llevar a cabo este vídeo en el cual voy a hablar de lo que es de la Hermandad de los Frailes. Vamos a estudiar un poquito, os voy a dirigir un poquito a cómo nace todo lo que es la parte esta del monacato, y la vamos a trasladar un poquito con la historia y con los tiempos a esta vida moderna actual, ¿no? O es la vida que ahora mismo estamos viviendo todos. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, sabéis que los que me conocéis soy canalizadora y muchos sabéis que yo, sobre todo la parte de los registros acásicos, lo llevo siempre con la Hermandad de los Frailes, que son los frailes crísticos de Jesús. Bueno, pues se atribuye lo que es este nacimiento, se atribuye lo que es sobre todo cuando la persecución del cristianismo, donde muchos se adentran en su vida en solitario, lo que son a cuevas, al desierto, a montañas, o sea, necesitan huir, ¿no? Debido a esta persecución. Se nace, más bien todo esto nace lo que es por la parte del norte de Egipto y sobre todo se dice que se empieza por San Macario el Egipto, para finales del siglo III, que es más o menos cuando empiece todo esto del monacato. Pues para finales del siglo III, San Macario el Egipto fue enseguida, se adentra también en este desierto y enseguida se le unen muchos seguidores. ¿Por qué se le unen seguidores? Bueno, pues porque quizás tenía algo que decir, tenía algo que aportar, fue muy conocido por sus sermones, por sus instrucciones, su descripción. Era una persona bastante sabia, ¿no? A la hora de transmitir, la gente lo escuchaba porque aportaba y se sentía cómo llegaba a transmitir todo aquello que era necesario. Era sacerdote y se dice de él que, bueno, que vivió muchos años y que luego una vez que él fallece, bueno, pues el más seguidor suyo, por decirlo de alguna manera, es el que toma el mando y sigue. O sea, que esto seguía, sigue. Y se dice que está por el norte de allá de Escete y todo esto. También tenemos que hablar de lo que era San Antonio. San Antonio, pues era una persona en la cual casi todas estas personas, no todos, no todos, eran personas bueno, con dinero, vivían bien, eran con gente, familia adinerada, pero sobre todo se requería para lo que era toda esta vida vender todos tus bienes, repartirlos con los pobres y empezar desde cero. Ellos querían llevar a cabo lo que era la vida más parecida a lo que había sido a Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, su idea era hacer este seguimiento a Jesús, vivir lo más posible, encontrar y hablar desde ese punto. Fijaos de qué manera una vez más ellos eran conocedores de lo que muchos transmitimos al día de hoy, que aquí estamos lo que es en físico, pero que no somos ese físico realmente, que cuando morimos seguimos avanzando en nuestro viaje, ¿de acuerdo? Porque la muerte es algo más que pertenece lo que es a la vida, aunque nos cuesta a todos, obviamente, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? Y ellos eran conocedores de que había algo más en el centro del corazón, como digo yo, ¿no? Que hablaban desde ese gran espíritu, desde ese conocimiento en el cual se dejaban envolver por la sabiduría de lo que eran los maestros, de los guías, y sabían que había algo más. Para esto se requería sobre todo vivir solos, o sea, vivir solos para encontrarse consigo mismo. Pues esto era lo que quizás perseguían. Lo único que, bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito en el tema e iréis viendo. San Antonio muere a los 105 años. Él se dice que llevó a cabo muchas sanaciones, tanto físicas como morales. Por eso también, dijéramos, es muy conocido. Sobre todo él te enseñaba lo que eran sus sermones, vamos a llamarlo así, él te enseñaba sobre todo a apartarte un poco de todas esas sombras. Ellos lo llamaban los demonios. Los demonios que sabéis que yo muchas veces os digo a todos los que me conocéis, de que de alguna manera eh, todos somos prisioneros de nuestras propias sombras. O sea, nosotros creamos lo que es en la mente un pensamiento, el cual te lleva a la emoción y de la emoción se reparte por todo lo que es nuestro campo electromagnético, nuestro campo gravitacional y al final creamos y nos adentramos lo que es en un estado cíclico en nosotros mismos, por lo tanto nos hacemos prisioneros, nos condenamos nosotros mismos. Ellos a esto le llamaban lo que eran los demonios, yo le llamo nuestras propias sombras, que son creadas por nosotros mismos y que, ojo, telita con ellas, telita. Entonces muchos también se quejaban de que era una vida súper dura,
porque necesitaban sobre todo estar muy consigo mismo para apartar todas estas sombras, estos demonios, como ellos los llamaban. Y claro, llegaban a la frustración, llegaban a pensar tanto tiempo, tantas precariedades como estamos pasando y no estamos obteniendo el trabajo necesario. Pero bien, todo esto también, si os sirve de algo, tenemos que pensar que todo lo que, porque vivimos así, ¿no? O sea, de alguna manera, si tu vida está llena de amargura, como que aprendemos, solo sabemos ir así en este paso, o sea, necesitamos entrar en una éxtasis de dolor para poder aprender y trascender muchas cositas. Ellos lo que más intentaban sobre todo era la parte de la tranquilidad del corazón, de la sabiduría del corazón, y entonces encontraban lo que era la paz en el espíritu. Esto es el corazón crístico, ¿de acuerdo? Hablar desde un conocimiento crístico, hablar desde una sabiduría, desde lo que es un todo. ¿Qué es un todo? Pues hablar desde la unificación cielo, tierra, Espíritu Santo. Por lo tanto, hablaban desde estos conocimientos, intentaban llegar a estos conocimientos, necesitaban calmar todo esto. Para ellos, su manera como de llevar a cabo también todas estas cositas y demostrarse a sí mismo que podían era el ayuno. Trabajaban mucho todo lo que era la parte del ayuno, sobre todo miércoles y viernes hacían ayuno. Pero bueno, eso tiene también sus consecuencias físicas. Ahí vamos a dejarlo ahí, ¿no? Un ayuno de vez en cuando va muy bien para uno mismo, para limpiar, ¿no? Pero eran como pruebas que se ponían a ellos mismos. Dijéramos que bueno, era una vida así un poco movidita, ¿no? En este sentido, por todo lo que estaban buscando, pero con toda la similitud lo que era Jesús, lo que había venido Jesús a hacer, pero ahí estaba. Tenéis que saber que también había mujeres a las cuales se les transportaba lo que era la comida a través de ranuras, no se dejaban ver, su vida era dedicada a su castidad, a la oración y vivían encerradas. Eran maneras de escoger también su seguimiento de cómo querían seguir y dedicar su vida a Jesús, era su manera, ¿no? Bueno, pero no podemos dejar de hablar de Paco Mío. Paco Mío dijéramos que fue el que al final unificó religión con cultura. A su corta edad, siendo ya muy jovencito, sirvió a los frentes de las guerras y todo esto, pero a su poca edad él se da cuenta de que hay algo más. Entonces se adentra también y se adentra con un asceta llamado Palomón, perdón. Palomón, dijéramos que era una persona al cual le instruye a Pacomío. Pacomón era una persona a la cual toda su vida era dedicada a lo que era pues al ascetismo, era un poco dedicado a lo que era el ayuno, y se dedicaban toda la vida a esto, a comer, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que era oración, comida y poco más. Es que no vivían en otro, estaban buscándose a sí mismos, era su manera de vivir. Pero Pacomío, perdón, se encuentra que pasados los 7 años con esta persona, con lo que era Palomón, Pacomío se da cuenta de que su cometido en la vida es ayudar y guiar a otros hacia donde lo que él había llegado a perfeccionar y conocer de sí mismo. Por lo tanto, empieza su camino en solitario. Al empezar su camino en solitario, sobre todo va a parar en pueblecitos abandonados, ¿no? Se dice sí, que finaliza lo que es en Tabenesi, en una aldea que está abandonada. Él aquí se construye su primera celda para vivir y el primero que se le une a él es su hermano Juan. Luego empiezan a seguirle otros, pero él se daba cuenta sobre todo del gran ego de las personas, que todos, porque al final esto se fue llamado los padres del desierto, la gran edad de oro. Allá al 400 y poco fue llamado como la edad de oro, ¿no? Los padres del desierto, y todos querían llevar una vida similitud, apartados de todo esto, ¿no? De la sociedad, del politiqueo, de todo esto. Entonces ellos se adentran debido a esto y dijéramos que muchos buscaban ese refugio, pero no todos estaban preparados, y esos todos que no estaban preparados, pues dijéramos que, bueno, pues no querían compartir, no querían acatar esas normas que de alguna manera lo que era Paco Mío estaba poniendo para llevar la vida más parecida a lo que era Jesús, que ellos se regían sobre todo por la Biblia, por lo que estaba escrito en la Biblia y por las Santas Escrituras. Era lo que ellos se regían sobre todo. Para ellos era la similitud, lo que era a Dios. Bueno, pues entonces estos primeros, muchos abandonan, otros son incluso expulsados por Paco Mío, y al final empieza a llegar poca gente, bueno, poco a poco empieza a llegar gente, del cual sí que van acatando esas normas. La primera norma era el bautismo
Y la siguiente norma era lo que era repartir, quedarse sin nada, porque se trata de que te quedas absolutamente sin nada, eres lo más humilde posible para llevar a cabo este seguimiento, ¿vale? Esta manera de vivir. ¿Qué pasa? Que empieza a tener éxito, y es como todo, cuando todo empieza a tener éxito, dijéramos que empieza a haber más gente y más gente, cada vez hay más. Pero claro, toda esta gente que cada vez eran más, también teníamos un problema ahí. ¿Qué problema había ahí? Que cada vez eran más y se escapaba al alcance de Paco Mío. Paco Mío no podía llevar a cabo todas estas enseñanzas como él quería, este perfeccionismo, que sí que se dice que fue uno de los que consiguió, llevó a unos bastantes hombres lo que era a lo que más podemos llamar perfección, pero fueron los que estaban más unidos a él, porque poco a poco eran tantos que se fueron construyendo como más y más y más en diferentes poblaciones. Se construían lo que eran como unos monasterios con unos muros de clausura, donde dentro había diferentes, vamos a llamarle comunidades, ¿no? Estas comunidades solían vivir unas 20 personas en cada comunidad, pero cada comunidad estaba regida. Unas, por ejemplo, eran los carpinteros, los otros eran los albañiles, pero sobre todo la que son la de los barqueros es una de las más nombradas, porque eran los que se encargaban de hacer lo que eran los trueques. Vendían lo que hacían, que fueron además muy célebres porque llevaron a cabo lo que son cestas con los juncos del Nilo. Bueno, pues vendían esto y con ello compraban todo lo que era, pues sobre todo hierbas medicinales. Todas estas hierbas medicinales en las cuales, porque aunque ellos eran unas personas más bien rudas, ya con Paco Mío se empieza a enseñar al que viene, sobre todo los ancianitos eran los que enseñaban a los que venían para que aprendieran a leer, porque se crearon también bibliotecas, pero ¿cómo voy a acercar a una persona a lo que estamos buscando si no van a poder leer las Santas Escrituras? Por lo tanto, de alguna manera, dijéramos, se les empieza a instruir. Por eso se dice que es el creador el que une religión con cultura, porque más bien era gente ruda, ¿no? Pero con una terrible fe, o sea, la fe aquello movía, como siempre se dice, mueve montañas. Bien, pues todos los que se reunían, porque en cada comuna había el que se reunían alrededor de uno, y que se suponía que era el que era más sabio, el que más conocimientos sabía, a este se le llamaba abad. El abad era el que se encargaba un poco de instruir a todos, ¿no? Era el que llevaba a cabo los sermones, porque sobre todo ellos lo que llevaban a cabo cada día, desde que se levantaban, era la oración, el agradecimiento, la humildad, el trabajo, la castidad, era su manera de vivir, ¿vale? Pero, ¿os suena de algo también todo esto? Veréis, ¿en qué lo podemos basar también ahora? Ahora, ¿qué decimos más de una vez? Si te levantas y puedes así meditar 10 minutos, perfecto. Esas son las oraciones también para tu acercamiento a tu corazón crístico. ¿Vale? Orar, trabajar, seguimos trabajando, procuremos trabajar en lo que nos gusta y un poquito de humildad, la parte de lo que era también de humildad. ¿Cuántas veces también se hacen lo que son retiros espirituales? Estos retiros espirituales no es otra cosa que como estaba viviendo esta gente. Lo que pasa que ellos tomaron este ejemplo de vida para su día a día de toda su vida, ¿no? Y nosotros no, nosotros al igual, por decir algo, tenemos unos días en Navidad, pues esos días nos vamos a un lugar de un retiro espiritual donde una persona va a llevar a cabo todo lo que son estas lecturas o estos conocimientos. Ya no vamos a hablar de lo que es la Biblia, pero sí a partir de lo que es el conocimiento de lo más de todo lo que son las energías, porque hoy en día se llama energías, bueno, y son energías, vale, pero de alguna manera también es lo más parecido, ¿no? A lo que ellos hacían, vamos a llamarlo así. También se crean también en estos lugares como votos de silencio, son pruebas con uno mismo, pero claro, esas pruebas con uno mismo, mientras a ti te dicen que son para decir, vamos a decir alguna semana o 15 días, todo funciona y aun con todo no veáis lo que cuesta, pero cuando te dicen que tiene que ser toda tu vida, no creo que todos podamos estar tan comprometidos con todo ello, no, pero la finalidad era encontrar ese corazón crístico, hablar desde esa sabiduría, pensar que estas personas, estos monjecitos, se instruyeron a través de lo que es la astronomía. Ellos, de alguna manera, con la astrología,
ellos de alguna manera miraban al cielo y entendían los astros según cómo estaban, cómo no estaban, era cuando entendían cómo estaba la energía, cómo no estaba, qué movimientos planetarios eran los que estaban jugando entonces, ¿vale? Entonces se volvieron personas bastante instruidas. Sí que de alguna manera también es lo que decimos, ellos lo que ahí no estaba bien era esa parte de ayuno, porque muchos aprovechaban, es como cuando tú sacas un examen, tú sacas, te dice un compañero, ¿tú qué has sacado? Y tú dices un 6, pues yo un 9, ¿vale? Pues muchos dijéramos que en vez de 2 días de ayuno, si podían hacer 4, hacían, entonces era un poco como aquella vanidad, mira, yo puedo más. Y no se trata de eso, ellos pensaban que querían llevar una vida como ángeles, querían llevar la vida más parecida también hacia ello y para lo tanto pues había que ser necesario ayunar. Y no nos olvidemos que estamos en la tierra y que tenemos que comer porque si no estamos castigando el físico. Y el físico es una parte muy importante de nosotros aquí en la tierra. Pero ellos aprendieron el cultivo, aprendieron a cultivar, entonces conocían bien la tierra, cuando la tierra estaba preparada, no preparada. Todo esto no deja de ser otra cosa que una sabiduría también en este presente actual. A muchos que nos dedicamos a estos, a hacer estos retiros, a hacer estos cursos, que simplemente lo que llevamos a cabo es una entrega de meditación, una entrega en la cual lo que tú estás haciendo es expandir, y si tú expandes tu luz estás ayudando a que los demás expandan también la suya de manera que puedan interiorizar todo aquello que se está haciendo. Por eso funcionan también los talleres y los cursos, que es como todo, no todo el mundo quizás esté preparado, pero seguramente lo hacen con su corazón, ¿vale? Pero si tú lo haces desde ese punto, si tú lo haces de esa parte de unificación y de acercar al humano a su interior, a toda esa parte crística que hay, a toda esa unificación con lo todo, porque lo todo somos nosotros también, es como que buscamos esos espacios, ¿no?, de silencio con nosotros mismos, pues ellos emprendieron esta vida de esta manera, esos espacios de ellos hicieron toda su vida. ¿Qué pasa? Que fueron tantos que al final, Paco mío, se le escapaba muchísimas cosas, no podía perfeccionar todo esto, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso, los que estuvieron más cerca de él lo pudieron lograr. Pero entonces es cuando nace lo que es San Basilio. No es que nazca, es cuando San Basilio viene de una familia muy religiosa, también adinerada, vende también todo, y decide emprender un viaje hacia el oriente, decide emprender un viaje en lo cual que le pueda entender esta forma de vivir de estos padres del desierto, ¿no? De esta edad de oro que se dice. Entonces él, como no pertenecía a ninguna institución, dijéramos que no estaba condicionada por nada, simplemente iba a observar y ver. Entonces él observa que lo que os he dicho antes, ¿no?, que había demasiada libertad para algunos en el sentido de castigarse tanto con latigazos como en el ayuno, o sea, eran muy crueles. Y él decía, bueno, es que un monje no es eso, un monje simplemente lo que tiene que hacer es seguir las Santas Escrituras, leer la Biblia y acatar toda esta parte. Si acatan todo eso es un buen monje, si no lo pueden llevar a cabo es que no son un buen monje. Lo otro no tiene por qué estar así porque no es así, ¿no? Entonces él, dijéramos, es cuando empieza un poquito a hacer su propia orden, ¿no? Empiezan a seguirles bastantes. Hemos de entender también que existen, vuelvo a repetir, enfermería también, existe lo que son los pesos pequeños hospitales con sus hierbas medicinales, o sea, son conocedores de la tierra, de la planta, de la astrología, lo que hemos dicho, son grandes, pero grandes maestros medicinales, ¿vale? Grandes maestros de toda la parte, vamos a llamarla etérica si queréis, pero de todo lo que son la energía. Entonces, para mí también tiene todo su respeto. Dijéramos que para él, sobre todo, tenía que ser oración, trabajo, y se repartía en sexta, nona y tercia, ¿vale? Tercia, sexta y nona. Se repartía, dijéramos así, todo lo que era esta parte de oración, gratificar también a todo lo que había llegado, todo lo que se había conseguido, todo lo que se tenía y a partir de aquí seguían y seguían trabajando. Pero él no permitía en su congregación mucha gente, porque él decía, mira, he visto a Paco mío que son 300 o 400, es imposible llegar a todos. Él quería sobre todo que todos se sentaran en la mesa, siendo pues un grupito, y de este grupito sí que se podía llevar a cabo. Instruir a uno quizás, y este uno era el que luego era portador de muchas cosas también, ¿vale?
porque después me parece que de San Antonio sale a monas, que aún en sus cartas escritas hace gracia porque dicen, no, si lo difícil no es alcanzar el cielo en la muerte, si lo difícil es alcanzar el cielo en la vida. Y qué gran razón tenía, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Entrar dentro de tu paz interna y hablar desde una sabiduría y desde el corazón crístico, lo que estamos diciendo. Bien, pues las reglas de San Basilio, pues era esto, era él sobre todo daba consejos espirituales, eran comentarios de las escrituras, y que esto fue muy grande y duradero, pero además él lo que logró es apartar esta vida de los monjecitos en solitario y acercarla más a actos sociales para que fueran integrados también aquí en el día a día, ¿no? O sea, un poquito todo esto también para poder llevar a cabo todo esto. Pero todos eran recibidos, ¿no? Dentro de todos recibidos sabían que lo podía aguantar y que no lo podía aguantar y entonces tenía que abandonar todo lo que era esto. Debemos de pensar que el cenobitismo no era otra cosa que un monje en solitario, el cual se aparta de su familia para buscar otra familia, la familia de alma, que muchos decimos ahora al día de hoy, pues era esto, ¿vale? Era por lo que ellos se regían. Y luego, a ver, dentro de este abad tampoco se le podía dar todo el mandato, porque sabéis que cuando uno tiene la fama se sube muy rápido a la cabeza y muchos creen ser que si María Magdalena, que si Jesús, que si la reencarnación de, bueno, oigo de todo, de verdad es que oigo de todo y no, señores, no, por favor, no vayamos por ahí. Entonces, claro, todo esto era bastante vigilado también por San Basilio, ¿no? Pero bueno, fue el padre, dijéramos también, de todo esto, de esta integración, perfeccionó lo que Paco Mío había empezado. Él lo llevó a la máxima perfección, porque como pudo ser objetivo, pudo hacer. Pero bueno, es lo que os estoy diciendo, si os dais cuenta, observar toda esta parte que ellos emprendieron a toda esta parte de ahora. ¿Vale? La parte que emprendieron era esa parte de que querían vivir en solitario para encontrar una vida diferente, ser diferente, encontrar esa vida de acercamiento a como se decía entonces que Jesús había llevado a cabo, querían encontrar ese Jesús en todos ellos y buscaban un poquito la paz interna, buscaban la paz interna, buscaban el caminar sin este estrés de esta modernidad, de esta era moderna que hay, en el cual somos incapaces de apartarnos del móvil. Lo bueno de ellos es que se dedicaban a orar, escribir, leer, aprender, vuelvo a repetir, astrología, cositas de la tierra, de las plantas. Para mí eran grandes sabios estas personas. Y hoy en día nos cuesta mucho dejar el móvil, hoy en día nos cuesta mucho mirar hacia adelante desde una plenitud del todo, de que somos todo. Se dice que vamos cambiando. Yo quiero confiar que sí, por todas las energías crísticas que también van entrando y nos van acercando lo que es a nuestro corazón. Y en este corazón es donde encontramos toda esa parte y esa similitud, la similitud de lo que quizás el Maestro Jesús nos quiso enseñar en su día. Nos quiso enseñar que no, bueno, que la avaricia y que toda la parte de maldad del ser humano, pues era algo que quizás estaba aquí que teníamos que aprender a trascender y que era algo que nosotros éramos algo más, que no éramos toda esa parte, que somos algo más, vuelvo a repetir, sí, estamos en la tierra es una parte de la cual vivimos a experimentar, quizás en el único planeta que haya olfato y gusto y emociones, y estamos experimentando, ¿cierto? Pero dentro de eso, si encontramos nuestros espacios como mis buenos monjecitos hacían, para un poco encontrarnos con nosotros mismos, así sea 10 minutos de meditación al día, nos puede ayudar mucho a calmarnos, a no tener estos pensamientos que nos rodean. Y mirar como aquí, el monjecito que tengo aquí, si lo veis, está leyendo, es muy simbólico. Esto es un regalo de una amiga, mi amiga Sonia. Y bueno, ¿qué me está indicando también este monjecito? Los registros acásicos también. Y me está mostrando también la dedicación, lo que era a la religión, con la cultura. O sea, no los veamos como si son algo de la iglesia, no lo veamos así, veamos como seres que perfeccionaban toda aquella parte que necesitamos nosotros encontrar al día de hoy, fuera de móviles y fuera de todo, ¿vale? Entonces es un poco, bueno, pues todo esto. Bueno, pues espero que os haya gustado. Así es como empieza la historia del monacato.
habéis visto la similitud que tiene en el día de hoy con nosotros mismos, ¿no? Con lo que llevamos a cabo de hoy, de que, bueno, que ahora no queremos ponerle todo, quizás antes el honrar la tierra era una religión pagana, sabemos que no es así, porque ellos ya lo practicaban como tal, ¿vale? Entonces, bueno, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, sigamos avanzando. Os invito a que es cierto, que hagáis los retiros que podáis, que encontráis a alguien el cual escuchar y que sintáis que está preparada o preparado para hablaros y para, pero que no es la parte milagrosa, ¿eh? No os penséis que con todo esto, porque esto es un trabajo interior contigo mismo. Nosotros nos dedicamos a acercarte y que tú puedas entender toda esa parte, pero de ahí a que yo o que mis compañeros y compañeras te digan esto funciona así, o sea, esto es así, tú vienes a mí, yo te curo, haces un retiro de una semana y eres otra persona, como muchos se creen, no es así. O sea, esto es un trabajo de día a día. Ellos emprendieron toda su vida en esto, ¿de acuerdo? Decidieron vivir así toda su vida. Nosotros, pues bueno, pues es toda nuestra vida en esto. ¿En qué? Seguimos trabajando y todo lo demás, pero seguimos intentando muchos el seguir trabajando desde esa parte del alma, ¿no? Desde esa paz interna, desde esa conciencia crística, como yo la llamo, desde esa unificación del todo, cielo, tierra, Espíritu Santo. Bueno, que me alegro mucho de hacer este vídeo. Era un vídeo que llevaba mucho tiempo con muchas ganas de hacer. Seguiré hablando de ellos porque, bueno, nos adentraremos con el padrecico Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Fray Tomás, Claudio de Colombier. O sea, nos adentraremos muchísimos en todos ellos e iremos hablando y iréis conociendo un poquito más la similitud del fraile de entonces, la unión que tiene con lo de ahora. Que aunque vayamos moviéndonos, vayamos, dijéramos, los años vayan pasando, estemos en otra era y todo lo demás, pero al final esa parte siempre está en nosotros. ¿Por qué será? Ahí lo dejo. Os quiero.